Bienvenidos a otro episodio en el universo de los héroes. Pero hoy haremos una pausa en los héroes para hablar de un villano. Hoy exploraremos la figura del poderoso y temido monarca de Latveria, el incomparable y formidable Víctor Von Doom, conocido como el temido Doctor Muerte. Prepárense para sumergirse en la historia de este genio implacable, cuyo intelecto y habilidades místicas le han permitido desafiar incluso a los seres más poderosos del cosmos. Desde sus trágicos orígenes y su ascenso al poder, hasta sus maquiavélicas estrategias y su búsqueda de la supremacía global, descubrirán por qué Doctor Muerte no es solo un villano, sino también una figura trágica y compleja que simboliza la ambición sin límites y las consecuencias de la obsesión. Es mucho más que un antagonista. Es un emblema de la lucha entre el hombre y la máquina, el bien y el mal, el poder y la vulnerabilidad. No olviden comentar qué otro personaje del universo Marvel les gustaría que exploremos en el próximo video. Estamos emocionados por saber sus opiniones. En un universo repleto de villanos excéntricos y amenazantes, pocos inspiran tanto respeto y temor como Víctor Von Doom, mejor conocido como Doctor Muerte. Detrás de su icónica máscara de metal y su capa verde, se esconde no solo uno de los mayores genios científicos del universo Marvel, sino también uno de los hechiceros más poderosos. Hoy exploraremos la historia de este fascinante personaje que trasciende las fronteras entre la ciencia y la magia, entre la nobleza y la tiranía. Doctor Muerte no es un villano cualquiera. Es el monarca absoluto de Latveria, una nación ficticia de Europa del Este que, bajo su mando, se ha convertido en una de las más avanzadas tecnológicamente del planeta. Su intelecto rivaliza con el de Reed Richards, sus habilidades místicas desafían al propio Doctor Strange, y su fuerza de voluntad es prácticamente incomparable en el panteón Marvel. Lo que hace único a Doctor Muerte es su complejidad moral. No se guía por la avaricia ni por el placer de causar sufrimiento, sino por una convicción inquebrantable de que solo él puede salvar a la humanidad de sí misma. Esta certeza absoluta en su propia superioridad intelectual y moral es, paradójicamente, su mayor fortaleza y su más profunda debilidad. Creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1962, Doctor Muerte rápidamente se consolidó como uno de los antagonistas más memorables, no solo del Cuarteto Fantástico, contra quienes luchó inicialmente, sino de todo el universo Marvel. Su imponente presencia, diálogos grandiosos y planes meticulosamente elaborados lo convirtieron en un arquetipo de villano noble en toda la cultura pop. A lo largo de 6 décadas de historias, Doctor Muerte ha evolucionado de un simple villano megalomaníaco a un personaje con sorprendentes matices, rozando ocasionalmente el antiheroísmo cuando los intereses del mundo coinciden con los suyos. Prepárense para descubrir la historia, los poderes y los secretos de un hombre que podría haber sido el mayor héroe que el mundo jamás conoció, pero cuyo orgullo lo transformó en uno de sus enemigos más formidables. La historia de Víctor Von Doom comienza en las tierras remotas de Latveria, un pequeño país ficticio del este de Europa. Nacido en una tribu de gitanos conocida como los Zefiro, Víctor experimentó el dolor y el sufrimiento desde muy temprano. Su padre, Werner Von Doom, era un curandero talentoso que no logró salvar a su esposa, Cynthia, de las garras de la muerte después de que ella hiciera un imprudente pacto con el demonio Mepisto. Este evento trágico marcaría a Víctor para siempre, sembrando las semillas de su obsesión por superar las limitaciones humanas. La madre de Víctor era una talentosa practicante de artes místicas, y fue a través de sus grimorios y pergaminos antiguos que el joven Víctor tuvo su primer contacto con la magia. Tras la muerte de su madre, Werner intentó proteger a su tribu del frío implacable del invierno, pero terminó siendo perseguido por la nobleza local, que temía y despreciaba a los gitanos. En una fuga desesperada por la nieve, el padre de Víctor contrajo una neumonía fatal. Antes de morir, Werner confió al joven Víctor al cuidado de Boris, pidiéndole que protegiera al muchacho. En sus últimos suspiros, Werner hizo que Víctor prometiera usar sus dones para vengarse de las injusticias sufridas por su familia y su pueblo. Esta promesa se convertiría en el motor que impulsaría toda la vida de Víctor. Criado como un huérfano entre los gitanos, Víctor demostró desde temprana edad una inteligencia extraordinaria. Autodidacta, absorbía conocimientos a una velocidad impresionante, combinando las enseñanzas científicas de los libros que lograba conseguir con los secretos místicos heredados de su madre. Su habilidad para mezclar ciencia y magia ya se manifestaba, haciéndolo capaz de crear dispositivos que los aldeanos locales consideraban milagrosos. El excepcional brillo de Víctor pronto llamó la atención del mundo académico, incluso en un país aislado como Latveria. Sus experimentos y teorías, publicados bajo seudónimo, impresionaron a científicos occidentales, otorgándole una beca para estudiar en la prestigiosa Universidad Empire State, en los Estados Unidos.
Fue ahí donde su camino se cruzó con el de Reed Richards, futuro líder de los Cuatro Fantásticos. Los dos brillantes estudiantes desarrollaron una intensa e inmediata rivalidad. Mientras Richards era popular y bien adaptado socialmente, Victor se mantenía aislado, dedicándose obsesivamente a los estudios y experimentos. Victor resentía profundamente lo que percibía como la arrogancia intelectual de Richards, especialmente cuando el colega americano se atrevía a señalar fallos en sus cálculos. En realidad, el orgullo de Victor le impedía reconocer que Richards tenía razón en muchas de sus observaciones, un detalle que tendría consecuencias catastróficas. A lo largo de décadas en los cómics, Doctor Muerte ha protagonizado algunas de las historias más memorables e impactantes del universo Marvel. Su primer enfrentamiento significativo con los Cuatro Fantásticos ocurrió poco después de la formación del equipo, estableciendo una rivalidad que se volvería legendaria, especialmente con Reed Richards. Muerte veía en Reed no solo a un rival intelectual, sino al responsable de su desfiguración, una interpretación distorsionada por su orgullo herido, incapaz de aceptar que el accidente podría haber sido culpa suya. En sus primeros años en los cómics, Doctor Muerte frecuentemente trataba de capturar o derrotar al cuarteto usando trampas elaboradas y dispositivos tecnológicos avanzados. Un momento emblemático ocurrió cuando logró intercambiar cuerpos con Reed Richards, una demostración temprana de su capacidad para manipular tanto la tecnología como fuerzas místicas para alcanzar sus objetivos. Esta dualidad entre ciencia y magia se convertiría en una característica definitoria del personaje. Uno de los arcos más emblemáticos de Muerte fue Emperor Doom, donde logró capturar al Destructor de Mentes, un villano con habilidades psíquicas poderosas, y usar sus poderes amplificados para controlar mentalmente casi a todos los superhéroes y líderes mundiales. Durante un breve periodo, Muerte logró su sueño de unificar al mundo bajo su mando, creando una utopía global a costa de la libertad de la humanidad. El crimen fue prácticamente erradicado, el hambre disminuyó significativamente y los conflictos internacionales cesaron, todo bajo el firme pulso de un único gobernante. Lo interesante de este arco fue observar cómo, incluso habiendo alcanzado su objetivo, Doctor Muerte se encontraba insatisfecho con la victoria fácil, un reflejo fascinante de su compleja psique. Su necesidad de ser desafiado y de demostrar su superioridad en conflictos genuinos terminó siendo una debilidad que los pocos héroes que escaparon de su control lograron explotar para derrotarlo. Otro momento definitorio ocurrió en Unsinkable, cuando Muerte, frustrado por sus repetidas derrotas en el campo de la ciencia, se volcó completamente hacia la magia. Sintiendo que necesitaba un poder místico mayor para finalmente superar a Reed Richards, Muerte hizo lo impensable. En un acto de sacrificio terrible que demuestra su determinación absoluta, asesinó a su único y verdadero amor, Valeria, para forjar nuevas armaduras místicas hechas de su piel. El costo sobrenatural de este horrendo acto le permitió finalmente derrotar a Reed Richards y aprisionar el alma de su familia en una dimensión infernal. Este arco exploró las profundidades de la crueldad de Doctor Muerte, pero también su capacidad de sentir amor genuino, un sentimiento que estaba dispuesto a sacrificar en nombre de su poder y venganza. El sufrimiento que infligió a los Cuatro Fantásticos fue particularmente brutal, demostrando que, cuando abandonaba completamente su nobleza, Muerte podía ser verdaderamente monstruoso. En Books of Doom, una miniserie escrita por Ed Brubaker, los lectores recibieron una exploración profunda de los orígenes de Muerte, revelando matices hasta entonces desconocidos sobre su juventud y su ascenso al poder. Esta serie limitada proporcionó una mirada íntima a las motivaciones y traumas que moldearon a Victor Von Doom, humanizando al villano sin reducir su amenaza o su grandeza. Brubaker exploró con sensibilidad la influencia de la cultura gitana en la formación de Victor, su compleja relación con su mentor Boris y los primeros pasos de su transformación de joven brillante a tirano implacable. Doomuar presentó a Muerte en conflicto directo con el reino de Wakanda y su gobernante, Pantera Negra. En esta saga, Muerte buscaba el control de las reservas de vibranio wakandianas, el metal más resistente y valioso del universo Marvel. El conflicto enfrentó cara a cara a dos de las mentes más brillantes de los cómics, T'Challa y Victor, en una batalla que era tanto física como intelectual. Este arco demostró el respeto de Muerte por el conocimiento y las tradiciones de otros pueblos, pero también su implacable disposición a apropiarse de ellos cuando era conveniente para sus objetivos. Su admiración por la cultura y los avances tecnológicos de Wakanda no le impedía tratar de conquistarlo, reflejando su visión de que todos los conocimientos y recursos deberían estar bajo su control para el bien mayor. Uno de los momentos más sorprendentes en la historia reciente de los cómics ocurrió durante los eventos de Secret Wars 2015, cuando el multiverso de Marvel estaba colapsando debido a incursiones entre diferentes realidades. En este escenario apocalíptico, Doctor Muerte logró lo impensable.
absorber los poderes de los Villandes, entidades cósmicas de poder inimaginable, convirtiéndose esencialmente en un dios. Como Dios Muerte, salvó fragmentos del multiverso colapsado y creó su propio mundo, Battleworld, donde reinaba como divinidad suprema. Esta saga, escrita por Jonathan Hickman, exploró una pregunta fascinante. ¿Qué haría Muerte si tuviera poder absoluto? La respuesta reveló mucho sobre su carácter, pues genuinamente intentó crear un mundo mejor, aunque mediante métodos autoritarios y absolutistas. Incluso con un poder casi infinito, Doctor Muerte no pudo superar sus propias inseguridades y complejos, manteniendo su rostro desfigurado aún teniendo la capacidad de recrearlo perfectamente. El arsenal de habilidades de Doctor Muerte es tan vasto como impresionante, lo que lo convierte en uno de los seres más peligrosos del universo Marvel. Su genialidad científica rivaliza con las mentes más grandes del universo, incluidos Reed Richards y Tony Stark. Con un coeficiente intelectual estimado muy por encima de 180, Muerte domina prácticamente todos los campos de la ciencia conocida, desde la ingeniería molecular hasta la física cuántica, a menudo creando tecnologías décadas por delante de su tiempo. Es capaz de concebir y construir dispositivos como máquinas del tiempo, portales dimensionales y armas de destrucción masiva con una facilidad asombrosa. Su icónica armadura es una obra maestra tecnológica que sintetiza su genio inventivo. Construida con una aleación metálica especial desarrollada por el propio Doctor Muerte, ofrece protección contra ataques físicos, energéticos y místicos. Equipada con un arsenal de armas integradas, que incluyen emisores de rayos de fuerza, campos de fuerza defensivos y sistemas avanzados de soporte vital, la armadura amplifica significativamente sus capacidades físicas, permitiéndole enfrentarse directamente a seres superpoderosos. Los propulsores de sus botas le permiten volar a altas velocidades, mientras que los sensores avanzados proporcionan análisis detallados de adversarios y entornos. La armadura también incluye sistemas médicos internos capaces de mantener a Muerte con vida incluso después de heridas graves, además de filtros atmosféricos que lo protegen contra gases tóxicos y agentes biológicos. Algunos modelos de su armadura han sido diseñados específicamente para enfrentar amenazas particulares, como una versión reforzada creada para enfrentarse a Hulk o una con protecciones místicas específicas para batallas contra Doctor Strange. Sin embargo, lo que realmente diferencia a Doctor Muerte de otros genios tecnológicos es su maestría equivalente en las artes místicas. Autodidacta en las tradiciones arcanas a través de los grimorios de su madre y posteriormente entrenado por monjes tibetanos, Muerte se convirtió en uno de los hechiceros más poderosos de la Tierra, rivalizando con el propio Doctor Strange en ciertos momentos. Domina diversos tipos de magia, desde encantamientos de combate hasta rituales complejos para abrir portales dimensionales. Muerte es particularmente hábil en hechizos de invocación, pudiendo convocar entidades interdimensionales para servir a sus propósitos, y en magias de manipulación temporal, habiendo realizado incursiones en el pasado y el futuro en varias ocasiones. La combinación única de ciencia avanzada y magia antigua permite a Doctor Muerte crear tecnomancia, la fusión de tecnología y magia que hace que sus dispositivos sean impredecibles y casi imposibles de contrarrestar o neutralizar por medios convencionales. Sus Doombots, réplicas robóticas prácticamente indistinguibles de sí mismo, son ejemplos perfectos de esta fusión, programados con inteligencia artificial avanzada y protegidos por encantamientos místicos que los hacen capaces de engañar incluso a detectores sobrenaturales. Algunos de estos autómatas son tan sofisticados que incluso ellos mismos creen ser el verdadero Muerte, una capa adicional de seguridad para proteger su verdadera identidad. Además de estos poderes, Doctor Muerte posee habilidades telepáticas limitadas y, en varias ocasiones a lo largo de su historia en los cómics, ha demostrado la capacidad de transferir su conciencia a los cuerpos de otras personas o máquinas, volviéndose virtualmente inmortal. Su fuerza de voluntad incomparable también le confiere una resistencia excepcional a ataques psíquicos y intentos de manipulación mental, habiendo resistido los poderes de telépatas poderosos como el Profesor Xavier y Emma Frost. A lo largo de su existencia en los cómics, Doctor Muerte ha cultivado una galería de relaciones complejas, tanto con aliados como con enemigos. A pesar de su naturaleza autocrática y su tendencia al aislamiento, Muerte ocasionalmente forma alianzas estratégicas cuando sirven a sus propósitos más grandes. Su inmenso orgullo y desconfianza natural hacen difícil que trabaje con otros, pero su inteligencia pragmática lo lleva a reconocer cuando estas asociaciones son necesarias. Entre sus pocos aliados consistentes está Boris, su fiel sirviente que lo ha acompañado desde la infancia y es uno de los únicos seres en el universo en quien Muerte deposita algún nivel de confianza genuina.
Boris ha presenciado la transformación de Víctor, de joven prometedor a tirano enmascarado, permaneciendo a su lado por lealtad al padre de Víctor y por creer, quizás de manera ilusoria, que todavía existe alguna nobleza en el corazón de su amo. También se encuentran en esta categoría única los ciudadanos de Latveria, quienes mantienen una relación ambivalente con su gobernante. Temen su tiranía implacable, pero reconocen que, bajo su mando autoritario, disfrutan de protección, prosperidad y avances tecnológicos incomparables con cualquier otra nación del mundo. La lealtad de los latverianos es una mezcla compleja de miedo, respeto y gratitud, pues antes de muerte, el país estaba gobernado por un monarca aún más cruel y menos competente. En varias ocasiones, Doctor Muerte ha formado alianzas temporales con otros villanos como Magneto, con quien comparte una visión autoritaria de liderazgo, Loki, el dios nórdico del engaño, cuyas habilidades místicas complementan las suyas, e incluso Name, el submarino, con quien comparte el estatus de monarca de una nación aislacionista. Estas asociaciones rara vez duran más de unas pocas ediciones, disolviéndose inevitablemente cuando los egos chocan o los objetivos divergen. Incluso otros villanos temen trabajar con Muerte, conscientes de que no dudaría en sacrificarlo si fuera necesario para alcanzar sus objetivos más grandes. Sorprendentemente, Muerte mantuvo durante un tiempo una relación casi paternal con Christoph Bernard, un joven huérfano de Latveria que adoptó y condicionó para que sirviera como su heredero. En un momento de particular desesperación, Muerte llegó a transferir su memoria y personalidad al joven, transformándolo en una versión en miniatura de sí mismo. Este acto revela tanto su necesidad de preservar su legado como la profunda soledad que define su existencia. Curiosamente, Doctor Muerte también se ha aliado temporalmente con héroes cuando enfrenta amenazas mayores que ponen en peligro la propia existencia de la Tierra. Su asociación reticente con los Cuatro Fantásticos contra amenazas como Galactus, el Devorador de Mundos, o con los Vengadores contra invasiones alienígenas y crisis multiversales demuestra un pragmatismo que pocos villanos poseen, además de un genuino deseo de proteger el planeta, aunque principalmente para poder gobernarlo él mismo algún día. En cuanto a sus enemigos, ninguno ocupa un lugar tan especial en el panteón de adversarios de Doctor Muerte como Reed Richards, el Señor Fantástico. La rivalidad entre estos dos genios trasciende el simple antagonismo típico entre héroe y villano. Es una competencia intelectual, filosófica y casi existencial. Para Muerte, derrotar a Richards no es solo una cuestión de venganza por la desfiguración que cree haber sufrido por culpa de él, sino una necesidad casi obsesiva de demostrar su superioridad intelectual. Muerte ve en Richards no solo a un enemigo, sino al único ser que verdaderamente puede comprenderlo y, por tanto, el único digno de su odio completo y de su respeto a regañadientes. El resto de los Cuatro Fantásticos, por extensión, se ha convertido en objetivo frecuente de sus planes de venganza, con Sue Storm sirviendo ocasionalmente como objeto de una admiración distorsionada por su fuerza de carácter. Doctor Muerte sigue siendo uno de los personajes más fascinantes y complejos del universo Marvel, un villano cuya nobleza trágica y fallos catastróficos lo hacen eternamente cautivador. Su viaje a través de las páginas de los cómics nos confronta con una pregunta inquietante. ¿Y si el verdadero mal no proviene de la malicia, sino de la absoluta certeza de estar en lo correcto? Victor Von Doom, en su búsqueda implacable por la perfección, se convirtió en la propia antítesis de lo que buscaba. Su deseo de salvar a la humanidad lo llevó a subyugarla, su búsqueda de reconocimiento lo aisló, su ansia de perfección resultó en su desfiguración física y moral. Sin embargo, hay una grandeza innegable en su visión y determinación que impide que simplemente lo descartemos como un villano más con megalomanía. Mirando hacia el futuro, tanto en los cómics como en el universo cinematográfico que se avecina, Doctor Muerte probablemente continuará su evolución como personaje. Existen teorías intrigantes sobre su posible rol como el próximo gran antagonista de Marvel en las pantallas, tal vez en una adaptación de Secret Wars, que podría revolucionar el MCU de la misma manera que lo hizo en los cómics. Algunos especulan que veremos una versión de Muerte que inicialmente aparecerá como un aliado pragmático de los héroes contra una amenaza mayor, solo para revelar sus verdaderos propósitos cuando surja la oportunidad. Otros creen que Marvel podría explorar el arco de Infamous Iron Man, mostrando a Muerte en busca de redención, solo para descubrir que el camino hacia el heroísmo es más difícil de lo que imaginaba. Particularmente interesante es la posibilidad de ver a Muerte como el centro de una narrativa que explore las complejidades geopolíticas del universo Marvel, con Latveria representando una alternativa tecnológicamente avanzada pero autoritaria frente a las democracias occidentales, un reflejo de las tensiones del mundo real entre superpotencias y sus diferentes visiones para el futuro de la humanidad. Independientemente del camino elegido, una cosa es segura:
Cualquier representación fiel de Doctor Muerte debe capturar la dualidad esencial del personaje: el tirano que genuinamente cree ser un salvador, el hombre que sacrificó su propia humanidad en su intento por trascenderla. Porque es precisamente esta contradicción lo que hace de Victor Von Doom no solo uno de los mayores villanos de Marvel, sino uno de los personajes más profundos e inolvidables de la cultura pop moderna, un espejo distorsionado que refleja nuestras propias ambiciones, miedos y el eterno peligro del orgullo desmedido.